Juan capítulo 6, versículos del 60 al 71. Muchos de sus discípulos decían: esto es muy difícil de entender, ¿cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo: ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo: por eso dije que nadie puede venir a mí, a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces Jesús dijo: yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, que más tarde lo traicionaría. Pues hasta aquí, hermanos, el capítulo 6, un capítulo muy largo, ¿verdad? Pero con bastante contenido para nuestras vidas, para nuestros corazones. Recientemente el Señor había concluido su discurso en la sinagoga de Capernaum y, como vimos el domingo pasado, mientras les hablaba, muchos judíos y líderes religiosos de la propia sinagoga murmuraban y discutían entre sí sobre lo que el Señor les compartía. Y lo último que les escandalizó aún más fue que Jesús les dijese que debían masticar su carne y beber su sangre, porque su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Y esto les impactó en gran manera, porque para los judíos les estaba prohibido probar la sangre, y lo de comer su carne, masticarla, pues sería canibalismo. A todo esto, según lo que recoge el autor de este evangelio, Juan el apóstol, muchos de los discípulos del Señor, al oír el discurso, también quedaron perplejos, pues les parecía muy difícil de asimilar lo que habían escuchado, porque ellos también lo estaban interpretando literalmente. Y Jesús, al ver que entre sus discípulos también se murmuraba, les preguntó directamente que si de verdad esto que habían escuchado les había escandalizado. Y como si el objetivo del Señor fuese en ese momento hacer una criba, ya no solo de las personas que le siguieron por la señal de la multiplicación de los panes y los peces, sino también de sus propios seguidores que ya llevaban un tiempo con él, les habló con la misma dureza que a los judíos que le estaban cuestionando. ¿Y qué les dice? Versículo 62. Pues que, si vierais al Hijo del Hombre ascendiendo a donde estaba primero. Recordemos, hermanos, que a los judíos que se encontraban congregados en la sinagoga, una de las cosas que les hizo murmurar fue que Jesús dijese que había descendido del cielo, que era el pan que había descendido del cielo. Y esto les chocó porque ningún ser humano había hecho cosa semejante, jamás. Y además varios de ellos conocían quiénes eran los padres de Jesús, los padres terrenales. Es decir, pese a que estos judíos habían visto sus señales milagrosas, habían disfrutado de ellas, no querían reconocer en él su divinidad, que era semejante a Dios, y mucho menos Dios mismo, autoproclamándose Jesús como Hijo de Dios. Pues a todo esto Jesús le habla a sus discípulos acerca de la posibilidad de que como Hijo del Hombre ascienda a donde estaba primero. Acontecimiento que tras su muerte y resurrección ocurrió de verdad. Pues era necesario que así sea, era necesario que el Señor se fuese a los cielos, a la diestra de Dios, para que su Espíritu esté con nosotros, con la Iglesia de Cristo. Y varios de estos discípulos, como hemos leído más adelante, no llegaron a contemplar este acontecimiento de la ascensión, pues le abandonaron justamente en este momento de la historia, poco después de la señal de la multiplicación de los panes y los peces, tras esta confrontación. Y la confrontación no termina en el versículo 62, sino que continúa un poco más. El Señor les asevera que solo el Espíritu da vida, que la carne para nada aprovecha, y las palabras que Jesús les había hablado son espíritu y son vida. Y claro, ¿por qué varios de sus discípulos y de los judíos que le habían seguido hasta esa sinagoga no le comprendían acerca de estas cosas espirituales? Pues no le comprendían porque estaban muertos espiritualmente. No habían nacido de nuevo.
estaban perdidos y lo que buscaban no era lo que verdaderamente necesitaban, ya que no eran conscientes de que necesitaban a Dios. Nadie lo es hasta que el Señor no le toca el corazón y le hace nacer de nuevo por el poder del Espíritu. Por eso no entendían las cosas espirituales, porque no tenían al Espíritu. Lógico, ¿verdad? Y solo a partir de ese acto milagroso, hecho por nuestro soberano Dios, es por lo que una persona puede creer. Pues es el Señor el autor de la fe. De ahí que el Señor Jesús les confiesa en el versículo 64 que algunos de ellos no creían. Y Él lo sabía perfectamente. Por saber, sabía incluso quién le iba a traicionar y entregar. Pero aún así dejó que varios supuestos discípulos de Jesús le siguiesen durante un tiempo. Es decir, toleró su falsedad de toda esta gente hasta ese momento. Y luego, como veremos, dejará que el traidor continúe con él también hasta casi el final. ¿Por qué? Porque todo formaba parte del plan de Dios. Hasta incluso el propio hijo de perdición. Y también la posibilidad de que hoy en día existan personas que puedan seguir a Jesús, pero no creer en Él, no vivir para Él, no depender de Él. Muchos parecerán cristianos, pero pocos lo son de verdad. Y estos lo son por la gracia de Dios, no por méritos propios. Ninguno se puede jactar ni enorgullecerse diciendo yo soy escogido por Dios, yo soy hijo de Dios, porque no es mérito nuestro, es la gracia de Dios. Y esto, hermanos, creo que sí que es una dura palabra de oír, al igual que esa magistral enseñanza que dio nuestro Señor Jesús en el famoso discurso o Sermón del Monte, donde les mostró a sus oyentes que no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y cómo no, algunos argumentarán en su defensa ese día, en el día del juicio, que en su nombre han profetizado, que en su nombre han echado demonios, que en su nombre han hecho milagros, que en su nombre han hecho esto o aquello, pero nada de eso les servirá para estar con el Señor. Pues no habrán hecho lo más importante de todas las cosas, conocer a Dios y que Dios les conozca, honrarle y darle gloria por todo lo que ha hecho por los suyos, por nosotros, sin merecerlo. De ahí que en esa gran confrontación que plantea Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí. Es por eso que es maravillosa la idea, hermanos, de que la salvación es por gracia. Y pese a que muchas personas piensan hoy en día que irán al cielo porque son buenas personas o porque han hecho cosas buenas, buenas obras, la realidad es que todos aquellos que habitaremos en la presencia de Dios por la eternidad será por su inmenso amor. Y quién sabe si en ese momento, estando cara a cara con nuestro Señor, lo podremos comprender en su totalidad, ese inmenso amor. Pues por ahora, el amor de Dios nos resulta inabarcable, nos resulta incomprensible, nos resulta inimaginable. Pero como os digo, cuando estemos en la presencia de Dios, ninguno va a decir, yo estoy aquí porque hice esta buena obra. Yo estoy aquí porque yo fui miembro de mi iglesia desde hace 35 años. Yo estoy aquí porque fui pastor tantos años en esta iglesia, tantos años en la otra, o qué sé yo, que cada cosa se enorgullezca delante de Dios. Ahí nadie podrá decir, yo es que doné a una persona que me lo pidió, yo hice esto, yo hice aquello. No. Señor, estoy aquí por todo lo que has hecho tú en tu Hijo. Y por todo lo que tu Hijo ha hecho por nosotros, por amor. Y por eso, en la presencia de Dios, estaremos por gracia y solamente a Él le daremos gloria. Impresionante esta frase, ¿no? Me alegra que seamos salvos por gracia, no por buenas obras. No quiero sentarme en el cielo y escuchar a todos alardear por la eternidad de cómo llegaron allí. Parece que así lo piensan muchas personas, y no necesariamente los católicos, que por lo general tienen asumido que la salvación es por obras y no por la fe. Ni qué decir también aquellos evangélicos que se han ido al extremo y dicen, no, yo soy salvo y siempre salvo por la fe, pero no se preocupan por las obras. Se olvidan de esa tremenda exhortación que encontramos en la carta escrita por Santiago, de que la fe sin obras está muerta. Pero claro, Efesios capítulo 2, versículo 10. Buenas obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, hasta las buenas obras que hacemos en el Señor, por la gracia de Dios, son obra suya. Junto con la fe, que también es obra suya, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Nada es nuestro. Todo es suyo. Así que eso, hermanos, ya sabéis, estando con el Señor por siempre, ninguno podrá decir, yo estoy aquí
porque servía al Señor durante tantos años. Yo estoy aquí porque oraba mucho. O yo estoy aquí porque ofrendé mucho, porque trabajé mucho, porque nunca hice esto, o porque nunca hice aquello. Pues cuando estemos allí, en la santa presencia de Dios, no solamente podremos declarar: grande es el Señor, grande es el Cordero de Dios que ha quitado el pecado de todos los que hemos sido salvados. Grande es el Señor que nos ha perdonado hasta tal punto que no se acordará nunca más de nuestros pecados. Fijaos qué tremendo perdón. Grande es el Señor que nos ha regalado el perfecto sentido de la vida, que es conocerle y estar con Él por siempre y para siempre. Grande es nuestro Dios. Mientras tanto, por lo que vemos aquí en este texto, podemos concluir que estos discípulos de Jesús que le abandonaron, lo hicieron por motivos similares a los de aquellos judíos que dejaron de buscarle tras escuchar su discurso en la sinagoga. Ya no le siguieron más. Aunque le hayan perdido quizá la pista porque Jesús continuó con su itinerario, ya no fueron en su búsqueda, ¿verdad? Que incluso llegaron a tomar una barca, ir al otro lado del lago para buscarle. ¿Por qué? Porque habían visto sus señales. Pero en cuanto recibieron la palabra, dijeron: esto ya no nos convence. Y le abandonaron. Y parece que varios discípulos o supuestos discípulos de Jesús estaban en esa misma situación. Estas personas habían seguido a Jesús seguramente también por sus milagros, por sus señales. Quizá porque veían en él algo nuevo, ¿no? Un aire fresco entre tantos rabís judíos rancios con un mensaje ya anticuado, arcaico. Y sin embargo, Jesús comparte la palabra de Dios con señales, con milagros, con parábolas, con ejemplos interesantes que incluso los niños se acercaban a él, ¿verdad? El aire fresco que aportaba Jesús incluso en su homilética, ¿no? En su discurso, más allá del contenido, que ni qué decir. Pero, claro, acercarse a él solamente por estas cosas, porque parecía algo nuevo, porque parecía un revolucionario. Claro, ¿qué pasó? Que en cuanto empezaron a escuchar cosas que no les sonaban tan bien, cosas que demandaban de ellos hacer algo que no podían hacer, que no era más que comprender las cosas espirituales por medio del Espíritu. Pero no podían hacerlo porque no creían en Jesús. Y no creían en Él porque no habían nacido de nuevo. ¿Y nosotros? ¿Creemos de verdad? ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Estamos seguros de ello? ¿Estamos comprendiendo poco a poco la voluntad de Dios expresada en su propia palabra? Qué bueno es, hermanos, reflexionar libremente en todo el consejo de Dios, en sus sagradas escrituras, y es increíble el tiempo que ocupa, el cual no son días ni semanas, sino años, y diría que toda una vida y más. Pero merece la pena. Merece la pena estudiar a fondo la palabra de Dios. Pues detrás de este fuerte deseo de conocer más del Señor, para ser como Él, precisamente está lo que el Señor ha hecho en nosotros. Él trabaja en nosotros, hermanos. Él nos cuida, Él nos guarda de todo. Él nos muestra su voluntad en su palabra. Detrás de todo este deseo de buscarle porque Él ya ha cambiado en nosotros nuestro corazón. Antes no, recordad, antes de eso nadie busca a Dios. Pero después de la obra de regeneración que hace el Señor en nosotros, ahí sí queremos buscarle. Ahí sí tenemos ese deseo de conocerle, para ser más como Él, para hacer su voluntad. Y detrás de todo esto se encuentra una preciosa realidad: pasar la eternidad con Él y que sea nuestro todo plenamente. No hay más. No es: voy a leer la palabra de Dios para confiar en ciertos versículos y promesas que de algún modo me motivan en el día a día que yo voy a enfrentar a mi manera. No es: voy a llevar esta Biblia o una tarjetita o una cadena o qué sé yo, lo que cada uno quiera, porque eso es lo que me protege. No. El todo es Dios. Él es el que es y yo vivo para Él, y sin Él no hay vida. Y cuando entendemos esa perspectiva de vida, que para muchos es radical, sectario, pero que sin embargo para el Creador de la vida es la única forma de vida, las cosas cambian. Porque ya no es: Señor, tú eres un complemento de mi vida. Tú eres mi vida. Y para ti vivo. Y tú eres la vida en sí, aparte del camino y la verdad. ¿Cómo querer alejarme de Él si Él lo es todo? Pero como digo, hermanos, y como vemos aquí en estos ejemplos, no todos tienen este fuerte deseo.
Y por supuesto, los que lo tenemos, a veces también caemos. A veces nos distraemos. Perdemos un poco el rumbo, el norte. Sin embargo, aún con todo eso, acabamos volviendo. ¿Sabéis por qué? Aún en medio de esos tropiezos, aún en medio de esos momentos donde flaqueamos en la fe, ¿verdad? Donde a veces nos desviamos, pero al final acabamos volviendo. ¿Sabéis por qué? Porque somos de Dios. Y nada nos puede separar de Él, ni siquiera nosotros mismos. ¿Quién se puede interponer entre Dios y su familia? Entre Dios y su propiedad adquirida en la sangre de su Hijo Jesucristo. Nadie, ni siquiera nosotros mismos. Nadie se puede resistir a la gracia de Dios y al poder del Santo Espíritu. Ni siquiera nosotros. Porque cuando Dios obra, el resto calla. El resto lo recibe, sea para bendición o para maldición. Así que es bueno saber que estamos en la presencia de Dios, que el Señor nos guarda, que el Señor nos cuida, que nada escapa a su plan. Que ni siquiera nosotros mismos podemos alejarnos de Él del todo, aunque, como digo, muchas veces fallamos, nos distraemos, caemos. Pero no podemos separarnos de Él porque somos de Él, somos de Cristo, y Cristo ha dado su vida por nosotros y no nos va a abandonar jamás. Creed en esta palabra que el Señor Jesús vuelve a repetir en esta ocasión a sus discípulos. Se lo dijo antes a todos en la sinagoga, a todos los judíos y a los líderes, pero ahora, versículo 65, se lo dice a sus discípulos. Nadie puede venir a mí si no le ha sido dado del Padre. Es decir, que es el Padre quien nos lleva al Hijo, quien nos arrastra a Cristo. El resto, si llega a acercarse a Jesús o a alguien que sea cristiano, supuestamente por su propia cuenta e iniciativa, no lo hará por convicción, no lo hará porque haya sido transformado. Simplemente lo hará por probar algo nuevo, por satisfacer su curiosidad o sus ganas de tener algo que hacer en el día a día, o simplemente porque ven en ese compañero de trabajo que es creyente, que por lo general asume las cargas laborales y los problemas familiares con cierta templanza, con cierta paz, y dicen, yo quiero ser como él. ¿Qué haces tú? ¿Vas los domingos a la iglesia? Anda, pues quizá deba de ir yo también, porque lo de ir a la iglesia me da paz. Y porque hablar con Dios de vez en cuando parece que le da paz. Pues yo quiero esa paz. Y no, hermanos, lo que debemos buscar no es la paz, es a Cristo. Y Cristo nos da la paz. Una paz que muchas veces la perturbamos. De hecho, es una de las enseñanzas que más me ha bendecido durante estos meses estudiando el libro de Proverbios junto con los hermanos que también me aportan sus inquietudes. Porque a veces en nuestras oraciones decimos, Señor, dame paz. Ayúdame a estar tranquilo. Pero a veces lo que le debemos de decir al Señor es, Señor, ayúdame a no perturbar la paz que tú ya me has dado. Porque la paz del Señor ya la tenemos en Cristo Jesús. El problema es que muchas veces esa paz la perturbamos con aquellas cosas que nos ocupan y preocupan. Entonces, fijaos, a veces cuando no reflexionamos en lo que vamos leyendo, vamos aprendiendo en la vida y orando con Dios, cometemos grandes errores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces le decimos, Señor, dame paz, dame paz, dame paz. Y el Señor estará ahí diciendo, pero si ya te la he dado. El problema es que no la recibes. El problema es que no la valoras. El problema es que tú solo te perturbas. Así que en ese sentido, hermanos, debemos de buscar de Dios y agradecer todo aquello que Él nos da, sabiendo que lo importante es Él, no lo que Él nos va a dar. Eso ya viene por añadidura, pero lo primero es Él, su reino, su justicia. Por eso os digo, hermanos, que hay personas que aparentemente se pueden acercar a Dios, a la iglesia o a un creyente, pero si no es el Padre el que lo ha arrastrado al Hijo, le ha llevado a la fe, le ha dado la fe, al final esa persona tarde o temprano se va a ir. Y ojo que no estoy hablando de la iglesia local, que eso en este sentido hasta es irrelevante, siempre y cuando esté guardando su vida delante de Dios y en algún momento se congregue en otra iglesia, porque no es bueno que dejemos de congregarnos. La clave está en si somos o no somos de Dios. Un punto que veremos en la primera carta de Juan con el mismo autor, según la tradición. Se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros, estarían con nosotros. Al final los que se van es porque han venido por razones equivocadas. Algo que además lo he sugerido, lo he comentado en el estudio bíblico.
Hoy en día, que hay tantas cosas que hacer y tantos recursos que podemos emplear con el Internet y con otras cosas, a veces pensamos que aquellas herramientas, aquellos códigos de comunicación que usan pues, empresas, asociaciones, movimientos seculares, también nosotros lo podemos emplear. Y no estoy diciendo que no lo hagamos, pero a veces lo usamos casi igual como ellos y además, de algún modo alimentamos esa conducta porque vemos resultados. Están veniendo jóvenes. Hay más gente que nos ve en las redes sociales. Esto está muy bien. Pero claro, ¿qué es lo que predomina en tu red social? ¿Qué es lo que más intentas comunicar allí? ¿La palabra de Dios? ¿O lo divertido que son los juegos los sábados por la mañana? ¿O los planes de cine los viernes por la tarde? ¿O las comidas fraternales de los domingos después del culto? Porque quizá la gente al final va a esas iglesias porque hay muchos jóvenes, porque hay muchos juegos, porque de vez en cuando se van al cine juntos, porque hay comida fraternal, o qué sé yo, pero no vienen por lo importante, que es por Cristo. Y como digo otra vez, no es malo ir al cine, no es malo dar un paseo, no es malo organizar una comida fraternal, al igual que no fue mala la multiplicación de los panes y los peces, pero desgraciadamente muchas personas se acercaron a Jesús simplemente porque tuvieron panes y peces en abundancia, tanto que sobraron 12 cestos. Y dijeron, aquí es. Aquí tenemos provisión. Pero no es la provisión de Dios lo que debemos de buscar, sino a Dios mismo. Y cuando eso sucede, hermanos, se ve. Aun cuando esa persona flojea, tiembla, se equivoca, sufre, pero si es del Señor, vuelve. Así que, hermanos, como digo, hay personas que se acercan por curiosidad, se acercan por probar algo nuevo, por tener algo que hacer en su día a día. Mas el que busca a Dios de todo corazón es porque el Señor le ha encontrado primero. Es porque el Señor le ha llamado al arrepentimiento. Ha obrado en su interior y le ha hecho una nueva criatura. Así que qué triste la situación de estos discípulos. Estos discípulos que al final se marcharon. Estuvieron tan cerca, hermanos, pero a la vez tan lejos. Siguieron por un tiempo al que debían de seguir por siempre. Y al final continuaron con sus vidas porque en verdad nunca fueron capaces de dejar sus vidas atrás. Negarse a sí mismos, tomar cada uno su cruz y seguir de verdad a Jesús. Hasta el final. Y el propio Señor así se lo expuso a estas personas. Primero les dijo que algunos de ellos no creían. Y no creían porque nadie puede ir al Hijo si no es porque así lo ha hecho el Padre. Y como dando la razón a todo lo que acababa de exponer Jesús, el autor añade que por eso muchos de sus discípulos se volvieron a lo anterior y ya no andaban con él. Y esta expresión de que se volvieron a lo anterior es muy dura de leer. Porque no solo estas personas no creyeron en Jesús, sino que tampoco quisieron dar ningún paso de fe y obediencia. Y no solo dejaron de seguir al Señor, sino que volvieron a su anterior manera de vivir, como si Jesús nunca hubiese existido. Como si esa experiencia que tuvieron, pues, quién sabe, unos meses, no hubiese existido de verdad. Y así sucede en la vida actual, ¿verdad? Personas que han pasado una temporada de sus vidas en alguna iglesia evangélica y que luego pasa el tiempo, lo dejan y tú hablas con ellos y es como si nunca hubiesen ido a una iglesia. Como si nunca hubiesen conocido a Jesucristo. Y en verdad es así. Porque aquellos que conocen al Señor de verdad no lo abandonan. Porque aquellos que conocen a Dios es porque Dios les ha dado a conocer a sí mismo con su Santo Espíritu. Les ha hecho suyos. Y como he dicho antes, Dios nada puede perder. A ninguno de los suyos. Pero estas personas volvieron a lo anterior. Estas personas vivieron después como si Jesús nunca hubiese existido. Y como digo, hermanos, cuántas personas han sido así, cuántas han pasado por la iglesia, cuántas han abierto durante una temporada, mala seguramente, la Biblia, y han buscado algo de Dios. Hasta incluso una temporada han estado orando, hablando, balbuceando a lo alto, algunas palabras pidiendo ayuda al cielo, pero luego han vuelto a lo mismo. ¿Por qué? Porque no ha habido una transformación en sus vidas. Simplemente religión, simplemente formas, pero no contenido.
Y no sé en vuestras Biblias, pero en una de las que tengo a pie de página, se hace una mención a esta expresión de que volvieron a lo anterior, compartiendo una cita de Lucas capítulo 9, que hace referencia al costo de seguir a Jesús. Y cómo algunos desean seguirle por razones equivocadas y lo expresan al no dar la prioridad que el Señor merece en sus vidas. Pues en Lucas capítulo 9, versículo 57 en adelante, podemos ver que Jesús se encontraba pasando por Samaria, de aldea en aldea, de camino a Jerusalén, y que de pronto alguien le dijo que le seguiría donde quiera que vaya. Y el Señor Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, Jesús: sígueme. Pero esa persona le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Le dijo el Señor: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú, anda, proclama el reino de Dios. Otra persona le dijo a Jesús: te seguiré, Señor, pero primero permite que despida a los que están en mi casa. Y dijo el Señor: ninguno que pone la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Ciertamente, al leer este relato, a más de uno le puede dar la sensación de que Jesús tuvo poco tacto con las personas que aparentemente podían seguirle. Fijaos el gran contraste con hoy en día, ¿no? Hoy en día los que tienen pues ese corazón de realizar evangelismo, ¿no? Esas agencias misioneras es como que aceptan casi cualquier condición que aquel nuevo convertido o simpatizante de la fe les propone. Hay bastante tolerancia, sin embargo aquí Jesús parece ser que es muy poco tolerante e impaciente. Incido en lo de parece, ¿verdad? Como que tuvo poco tacto con estas personas, que tenían además algo pendiente por hacer. Como que da la sensación de que el Señor fue, bueno, de algún modo un poco duro con ellos. Alguno podría pensar. Pero no es así, hermanos. Este suceso así mismo ocurrió. No es una parábola, sino más bien una experiencia durante la misión terrenal que el Señor Jesús iba desarrollando mientras se encontraba de camino a Jerusalén. Y lo que quiere mostrar es que muchas personas no toman al Señor como su principal razón de ser, porque en verdad no han creído en Él, porque en verdad no le han conocido, porque no tienen deseos de seguirle por encima de todas las cosas e incluso de sus propias vidas y ocupaciones. Parece duro, pero es así. Jesús les habla así, y ojo que estamos hablando ante una persona que tenía cosas pendientes como el entierro de su padre. Fijaos, sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Ante otro que lo único que quería hacer era despedirse de su familia antes de seguirle. Y el Señor le dice que ninguno que pone la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Y sin embargo, hoy en día, como os digo, las iglesias, usan casi cualquier complemento para adornar el evangelio, para que la gente venga todos los domingos. Y ya os digo que todas aquellas estrategias que se usan no solamente no funcionan, sino que además demuestran que esas personas no conocen el evangelio, porque el evangelio de Cristo tiene poder. El evangelio de Cristo da vida. Y si tú complementas el evangelio con cualquier cosa, con comida, con cine, actividades, debates, distracciones, lo que estás demostrando es que no has entendido el evangelio. Porque si tú lo que quieres es que la gente venga aquí, que las sillas estén llenas y que más gente se convierta y que cada año o 2 años estemos bautizando gente, números, fotos, no estás buscando la gloria de Dios. Porque la mayor muestra de la gloria de Dios es cuando una persona que estaba muerta vive. Y me refiero muerta espiritualmente. Es impresionante cuando ves a personas que hablan de su vida anterior. Y luego te dicen: yo antes era de esta manera. Y ahora soy así. Por la gracia de Dios. Ese es el mayor milagro, hermanos. Porque además tiene una repercusión eterna. Ya os lo dije en otra ocasión. El cojo, si es sanado, puede volverse a quedar cojo. Igual el ciego. Igual el mudo. Pero el que pasa de muerte a vida persevera para siempre. Y eso es lo que debemos de buscar. Y para ello hay que compartir la palabra. Nada más. Lo demás se puede considerar, lo podemos hacer, podemos comer, podemos dar un paseo, podemos hacer actividades. Todo eso está muy bien también. Pero no creyendo que con ello vamos a ganar a la gente. Entre otras cosas porque ninguno gana a la gente. Es el Señor el que añade a la iglesia a aquellos que deban de ser salvos. No nosotros ni nuestras estrategias. Solo Él.
Y el mismo Jesús, hermanos, volviendo de nuevo al texto en Juan capítulo 6, quiso probar a sus discípulos escogidos también, a los 12. Tras ver cómo varios de sus otros discípulos se marcharon en ese momento, les preguntó directamente a ellos, a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Jesús sabía que ellos no se iban a ir, ojo. Incluso el que le iba a traicionar se quedaría también. Así estaba escrito. Pero quería probarlos para que ellos mismos también reflexionen sobre lo que implica seguir al Señor. Y es aquí donde el apóstol Pedro entra en escena y le reconoce que no tiene sentido ir a ningún lado cuando solo él tiene palabras de vida eterna. Además, ellos sí habían creído y habían conocido que Jesús era el Santo de Dios. Impresionante declaración de fe la que leemos aquí por parte de Simón Pedro. Similar a la famosa confesión donde el mismo Pedro le dice al Señor Jesús que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y creo que en esa misma línea el Señor le podría haber dicho que eso no se lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y tiene sentido que sea así, pues ¿qué es una de las cosas que hemos aprendido en este intenso capítulo 6 y que se repite 2 veces? Que nadie va al Hijo si el Padre no lo arrastra a Él. Nadie puede creer en Cristo Jesús si Dios Padre no hace primero la obra en su corazón. Y a estas alturas sabemos que esa obra lo hace por medio del Espíritu Santo, ya que aquel que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Y solamente podemos entender las cosas espirituales si hemos nacido de nuevo, antes no. Por eso es que debemos de predicar el Evangelio, la palabra de Dios, porque en ella hay poder, en ella hay vida. Él tiene palabras de vida eterna. Nada más. Eso es lo que transforma, no solamente un local, no solamente un distrito, no solamente una ciudad, un país, puede transformar el mundo entero. La predicación de la palabra de Dios, del resto, no merece ocupación, porque es lo único que da salvación. Pero en efecto, aun si todos nos pusiésemos a predicar la palabra de Dios a todos los sitios, hasta los confines de la tierra, no todos se van a convertir. Porque el que hace la obra de la conversión, de la regeneración, como lo he dicho antes, y lo diré siempre, es el Señor. Es Él. Nosotros predicamos la palabra por la gracia de Dios y Él hace la obra. Y solo así se empiezan a transformar los corazones, los hogares, las familias, las iglesias locales, y seguimos, y seguimos, y seguimos. Pero no podemos asumir los problemas de un país entero, ni qué decir un mundo, si no podemos ni siquiera con los de una iglesia local. Si no podemos ni siquiera con los de nuestra familia. Si no podemos ni siquiera con los problemas que tenemos en nuestro corazón delante de Dios, cosas todavía por trabajar. ¿Cómo vamos a pretender solucionar más cosas si ni siquiera lo que tenemos aquí todavía hemos podido con ello, lo tenemos pendiente? Y también lo que tenemos aquí. Y es nuestra responsabilidad hacerlo bajo la dirección del Espíritu. Es el Señor, hermanos, quien escoge. Es el Señor quien salva. Es el Señor quien llama, tanto para arrepentimiento como para servir en su reino. Como el propio Jesús le declara al apóstol Pedro, Él mismo fue el que le escogió a ellos. Le puso los pies también en el suelo a Pedro, ¿no? ¿A dónde nos vamos a ir si eres tú el que tienes las palabras de vida eterna? Cuidado, Pedro. Recuerda que he sido yo quien os ha escogido a vosotros. Tranquilo. He sido yo el que os he escogido a vosotros, a los 12, y uno de vosotros es el diablo. Es decir, uno de ellos es enemigo de Dios, hijo del diablo. Pero aún así, lo escogió a sabiendas. ¿Para qué? Para que se cumpliesen las Escrituras. Todo estaba predestinado, todo estaba claro en la mente y el plan de Dios. Era cuestión de tiempo que todo se cumpliese. Incluso la traición del hijo de la perdición, de Judas Iscariote. Hasta eso estaba previsto. Nada escapaba al plan de Dios. Ciertamente estas últimas palabras nos deben hacer pensar que en el plan de Dios también hay cabida para los inconversos. Pues incluso con ellos, el Señor hace posible su misión. No como si los necesitase, sino porque de esa manera también nos demuestra que nada escapa a su voluntad. Pensadlo. Dios es el soberano de su iglesia.
Nosotros nos podemos preocupar mucho y afanarnos por qué debemos hacer, nos quedamos aquí, nos vamos allá, creemos estas doctrinas o mejor estas que están planteadas de otra manera, tomamos esta estrategia o aquella. Podemos afanarnos por muchas cosas y sufrir también por todo ese afán. Pero al final, todo está en las manos de Dios. Y Dios a veces permite que en las iglesias existan personas también inconversas. Y no pasa nada. Porque eso también forma parte del plan de Dios. Al igual que permitió que Judas estuviese con el resto. Formaba parte del plan de Dios. Dios usa a los inconversos, a los hijos del diablo, a aquellos que no se han convertido de verdad. También los usa. Él es así. El Señor emplea cualquier cosa para su misión y no podemos juzgarle por ello. Porque Él nos está demostrando con esto que nada escapa a su voluntad. Él no necesita que seas su hijo para que le sirvas. Otra tremenda lección, que ya la vemos también en ese discurso del Sermón del Monte. Esas personas que de algún modo se quieren justificar: Señor, en tu nombre hemos profetizado. En tu nombre hemos hecho milagros. En tu nombre hemos hecho esto y aquello. Es decir, el Señor no le dice: eso no es verdad. Vosotros no habéis hecho eso que decís. Va por otro lado el Señor. Nunca os conocí. Es decir, no sois mis hijos. Pero os he usado para que me sirváis, porque soy el que soy, y nada escapa a mí. Por eso digo, el Señor no necesita que seas su hijo para que tú le sirvas en su reino, en su plan. El propio Satanás le ha servido y le sirve, aunque él mismo, como acusador y adversario, no haya querido, ni quiera, ni nunca querrá servir a Dios, obedecer a Dios. Pero es que Dios es soberano y todos nos sometemos a Él. Aunque no queramos, tarde o temprano, así es. Y así lo veremos en el día del Señor. Por esta razón, hermanos, qué importante es no solo servir al Señor, sino también tener una relación íntima con Él. Y debido a ello, no solo es importante seguir a Jesús, sino también creer en Él. Porque ya hemos visto con este texto que es posible seguir a Jesús y no creer en Él. Entonces lo mejor es creer en Él. Porque si crees, le seguirás. Pero que le sigas no implica que creas en Él. Que estemos en una iglesia, que tengamos apariencia de creyentes o que sepamos las frases hechas y protocolos que suelen decir y cumplir los evangélicos, no significa que seamos hijos de Dios. Así que más allá de guiarnos por lo exterior, fijémonos en el interior, en lo que también mira con detalle, con lupa, nuestro Señor. Pues realizando ese examen con profundidad, guiados por su santa voluntad y buscando la dirección de su Santo Espíritu, no podremos hallar engaño. Y si algo hay que cambiar, que seguro que sí, y varias cosas, hagamos el esfuerzo de ponerlo delante de Dios, para que con el fuego de su Santo Espíritu, todas aquellas cosas que sobran, que incluso obstruyen en nuestra vida, sean destruidas por Él, hasta tal punto que seamos el reflejo de su Hijo amado, Jesucristo. Solo Él tiene palabras de vida eterna, así que ¿cómo podemos centrarnos en otras cosas? ¿Cómo podemos dejarle en un segundo plano? Y si ya estamos conociendo más y más acerca de su palabra, y las porciones ya no son pocas, sino que son una buena parte, ¿cómo no hacer el esfuerzo de ponerlo en práctica? Recordad, Él nos llama no solo al arrepentimiento, sino también al ministerio, a servir en su reino, a servir en nuestro templo, en nuestro ser, en nuestro cuerpo, también en nuestro hogar, también en nuestro trabajo, en nuestro entorno y en especial en nuestra congregación. Él nos llama a servir a todos. Y qué importante es que cumplamos con la misión, que lo hagamos juntos, que nos ayudemos unos a otros, incluso por encima de las limitaciones de la iglesia local, que entre las diferentes iglesias nos ayudemos, porque somos de un mismo espíritu, una misma fe, un mismo bautismo, una misma iglesia. No somos varias, somos solamente una. Y debemos de ayudarnos los unos a los otros. Debemos de buscar a Dios juntos y ser de testimonio para los demás, y no más bien de tropiezo. Dando al Señor lo que es del Señor y dando a este mundo lo que es de este mundo, cumpliendo con las directrices que nos da Dios en su palabra respecto a la organización de su iglesia y, cómo no,
dependiendo completamente de la guía de su Santo Espíritu, a la hora de buscar la extensión de su reino y el cumplimiento de su justicia. Hacerlo de corazón, hacerlo en espíritu y en verdad, siempre centrados en Cristo Jesús. Amén.